Muy bienvenidos a una nueva edición de Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y hoy estaremos, como siempre, comentando y conversando ideas, personajes y perspectivas. ¿De qué vamos a hablar en esta edición? Del Pacto de Mayo, discurso del presidente Javier Milei en la apertura del Congreso de la Nación Argentina que se realizó el pasado 1 de marzo y que está generando una gran repercusión en Argentina y en los países latinoamericanos. Y por qué no decirlo, también en el mundo. Vamos entonces al detalle. ¿Cuáles son los elementos que tiene el Pacto de Mayo? ¿Ya? Ahora, una prevención. Primero, la idea, entre otras cosas, si tú pudieras resumir el Pacto de Mayo, es reducir de manera drástica el tamaño del Estado para que no se convierta en la principal carga de la economía de la Argentina, reduciéndolo históricamente a 25 puntos del Producto Interno Bruto, que es lo que históricamente había existido. Y comprende 10 puntos. El primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. Esto es interesante porque el primer punto nos refleja esta relación que Milei entiende que existe entre la propiedad privada y la libertad de una sociedad. Y esto es muy notable porque técnicamente esta protección, esta inviolabilidad existe en el texto constitucional de la Nación Argentina. Lo que ocurre es que hemos visto que bajo distintos pretextos, excusas y normas de carácter infraconstitucional, esa inviolabilidad ha sido desconocida, limitada o absolutamente sometida a otros criterios. Un segundo punto, equilibrio fiscal innegociable. Este es un punto que derechamente busca que las finanzas, que la salud fiscal de la nación argentina deje el estado de crisis permanente en la que existe, donde al final del día tiene más gasto que ingreso y donde existe un alto nivel de endeudamiento. El tercer punto del Pacto de Mayo es la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué esto es importante? Porque de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en el año 2022 el gasto público en Argentina alcanzó el 37.2% del Producto Interno Bruto. O sea, ya es más de un tercio del producto de Argentina que se destina al presupuesto y al gasto público. Y esto se acerca aceleradamente a la meta del 40%, y después de eso, para pasar la barrera del 50% de un país que no está generando un dinamismo económico que permita sostener en el largo plazo, es una señal de alerta muy importante. Y por eso es el tercer punto del Pacto de Mayo. El cuarto punto tiene que ver con que el presidente Javier Milei se hace cargo y propone una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Esta es una receta que en el fondo vale la pena observar porque es la discusión que deberíamos tener en Chile. O sea, Argentina, que lleva varios años con malos números en cuanto a desarrollo, inversión, empleo, crecimiento real de los salarios, el diagnóstico del equipo que está con el presidente Milei, y por supuesto el de él, es que existe una excesiva carga impositiva. Se asfixia la iniciativa privada, se asfixia el desarrollo de inversión, de proyectos. Y en ese sentido, la apuesta es a romper la trayectoria de las últimas décadas y empezar a cambiar. Y esto es súper importante porque fíjense que en Chile se habla de reforma tributaria y en las últimas décadas, estamos hablando de los últimos 20 años, reforma tributaria es sinónimo de alza de impuestos, no de discusión del sistema tributario, no de discusión de la carga tributaria. Y ahora que se rechazó el primer proyecto del gobierno del presidente Boric, se está hablando de pacto fiscal, pero nunca se habla derechamente de que es un alza de impuestos, y tampoco se discute una eventual reducción de la carga en momentos que la economía está bastante ralentizada y cuando ya empezamos a ver signos de que se agota el efecto de la inversión anterior, que hay regiones como la región de Atacama con 2 dígitos de cesantía. El quinto punto de los 10 es
rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. ¿Qué sucede? Aquí esto está relacionado, pero Argentina, al ser una nación federal, existe obviamente la posibilidad de que tengas tanto tributos nacionales o cargas impositivas nacionales como a nivel de cada una de las provincias. El problema es que en la práctica existe un ecosistema bastante tóxico, donde de alguna manera las provincias terminan extorsionando al nivel central o a los contribuyentes, porque tienes una tributación tanto nacional como local, pero además tienes una dinámica de una demanda permanente y no hay un control del gasto, porque siempre existe una forma de obtener recursos por la vía impositiva. Sexto punto del Pacto de Mayo: un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Y esto es una llamada de atención muy relevante. La gente sabe que Argentina es un país bastante rico, pero lo asocia con agricultura, con ganadería. No lo asocia con minería. ¿Por qué? Porque claro, la agricultura ha sido la actividad tradicionalmente elegida en Argentina. Pero no nos olvidemos que Chile comparte la cordillera de los Andes con Argentina, y Argentina tiene recursos mineros. No solamente tiene hidrocarburos en la Patagonia, sino que tiene cobre y tiene oro y otros elementos. Pero no existe una explotación, incluso tiene litio. Y aquí hay un tema importante, porque a lo que apunta el presidente Milei es que las provincias modifiquen la regulación tanto legal como administrativa existente para incentivar la explotación de recursos naturales. Y no solamente pueden ser recursos de la minería, pueden ser recursos forestales, pueden ser recursos de carácter agrícola, pero generar un dinamismo nuevo en la economía desde las provincias, y no en el fondo que tenga que producirse esto desde el gobierno central y que termine perdiéndose en programas, subsidios y elementos. Es un llamado a explotar los recursos naturales para generar riqueza, para generar crecimiento. El séptimo punto, y algo de esto el presidente había esbozado tanto en el decreto nacional de urgencia como en la ley de bases que propuso, es una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. ¿Por qué que promueva el trabajo formal? Esto es muy relevante. De acuerdo con la medición oficial del tercer trimestre del año 2023, casi el 36% de la población ocupada en Argentina se encuentra en la informalidad. Y esto es muy, muy, muy preocupante. En el fondo, un tercio de la fuerza laboral argentina no está contribuyendo no solamente a su propio futuro, o no está en el fondo cubiertas por las leyes sociales, previsionales, que son parte importante de las dinámicas del trabajo, sino que puede incluso que no existan contratos de trabajo. Y esto genera todo un problema en el sistema que termina repercutiendo en los puntos anteriores que hemos comentado, en cómo se hacen cargo de las perspectivas de salud, de pensiones, un sinnúmero de elementos. Y esto también es una razón por la cual muchas de las generaciones jóvenes de Argentina dejan el país buscando oportunidades. Y esas oportunidades están asociadas también a la posibilidad de poder contar con trabajo formal. No tienes acceso a crédito, no tienes acceso a instrumentos financieros porque no tienes formalidad. Esto también tiene que ser muy, muy, muy seguido de cerca acá en Chile, porque tenemos también nosotros un problema creciente de informalidad laboral, y eso es algo que tenemos que ponerle a tiempo antes que quedemos en la situación que está Argentina, donde, insisto, un tercio de la fuerza laboral es informal. El octavo punto es una reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Probablemente este punto es uno de los que más polémicas va a causar en Argentina y que va a ser seguido de cerca en distintos países, porque Argentina, no nos olvidemos que tiene un sistema de reparto, tuvieron un sistema de pensiones privados y el año 2008 Cristina Fernández lo nacionalizó. Lo que está planteando el presidente Milei es que existan reglas para que la gente tenga incentivos reales a cotizar, incentivos reales a hacer aporte, que es lo que no ocurre hoy día, pero en segundo lugar también les permite elegir un sistema de administración privado de pensiones.
Y esto va a ser una discusión muy álgida, de seguro va a enfrentar mucha oposición, tanto en el Congreso como de organizaciones. Punto 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Este es un llamado a volver a la esencia de la democracia liberal representativa, en donde al final del día los electores tienen el control y los electores pueden demandar que un representante deje de serlo en una elección si en el fondo termina protegiendo otros intereses que no son los que debería estar haciendo presente en el Congreso a nivel tanto provincial como nacional. Es una reforma de carácter político que busca recuperar la confianza. Y el 10º punto es la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Y esto se conecta con la explotación de recursos naturales y se conecta con la reforma tributaria. Y en el fondo es una nueva forma de vincular con este discurso de tenemos que insertarnos en el mundo globalizado. No olvidemos que Argentina en las últimas décadas recientes ha impuesto una serie de tarifas para la importación de distintos productos, tiene estas típicas regulaciones proteccionistas, por ejemplo, de que los teléfonos celulares tienen que producirse en plantas en Argentina, de lo contrario tienen un costo adicional, y eso dificulta el acceso a bienes y servicios, lo que además produce que Argentina no tenga la disponibilidad de productos, la diversidad y los precios que se pueden encontrar en supermercados y almacenes en Chile. Como sea, esta es un gran discurso que presenta un tremendo proyecto que puede cambiar el eje del desarrollo de Argentina y repercutir en el resto del vecindario. Las reacciones no se hicieron esperar y obviamente los más acérrimos detractores que salieron de inmediato no solamente es el kirchnerismo, sino que son los gobernadores de distintas provincias, algunos kirchneristas, otros no. Para estos aspectos vale recordar lo que dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fue parte de uno de los gobiernos de la dupla Kirchner-Fernández, no hay que olvidar eso, y dijo: el pacto solo produce dolor, desigualdad. Y además acusó a que no es una invitación, sino que es una amenaza. Y por lo tanto fue muy crítico, sobre todo porque en el discurso Milei dijo: la casta no aplaude. Y este uso retórico y comunicacional molesta mucho precisamente a los políticos del kirchnerismo y a otras fuerzas que se oponen a todos los cambios que proponen. Con el discurso, que ya está siendo conocido como el Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei busca retomar la agenda política después del fracaso de la ley de base y otras complicaciones de tramitación legislativa en el Congreso de la Nación de los Estados Unidos. Este es un llamado y es una verdadera invitación a transformar radicalmente la situación de Argentina para salir de la decadencia y letargo en que se encuentra este país vecino de Chile. Esta ha sido la edición de hoy de Bitácora IRP. Los dejo invitados a el próximo programa en este mismo canal de YouTube a esta misma hora. No se olviden de seguir al Instituto República en sus redes sociales, darle like y estar atento tanto a las notificaciones como a los avisos de nuestros distintos productos y programas. Muchas gracias.